lecturas atentas, lecturas en cola, lecturas pendientes. Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes. Fragmentos que retratan la experiencia adolescente entre la tensión de las presiones del sistema educativo y la búsqueda de una identidad propia. Sexualidad, culpa, miedo y la nostalgia por la infancia perdida son los temas que se capturan en pequeñas prosas con la compleja pero hermosa intensidad de la juventud. A propósito de Maleducandos, hablamos con Marian Latsky sobre su escritura, el fomento lector, ser profe y por supuesto su obra en general, además de alguna lectura pendiente. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación al podcast, Matías. No, gracias a ti. Esta era una entrevista que estaba pendiente hace un tiempo. Contextualizando, yo a Marian la conocí en un seminario de fomento lector que se hizo en Coyhaique el año 2023 y ella hizo una presentación muy hermosa y muy estimulante respecto a la poesía infantil, pero claro, quedó las ganas de seguir conversando. Al final siempre estas instancias académicas son muy cortas, son muy breves. Y bueno, el motivo de esta conversación es Maleducandos, flamante nuevo título publicado por Libros del Cardo, una edición preciosa, que bueno, ahí se ha seguido desarrollando quizás tu trabajo y me puedes seguir comentando. Pero a mí personalmente como profe o ex profe o profe renegado, qué sé yo, me toca directamente porque me interpela directamente porque se hace cargo de algo que desde la literatura, según yo, no sé si opinarás lo mismo o creerás lo mismo, desde un hablante del cual falta mucho todavía por explorar y considerar para las lecturas escolares que son los mismos adolescentes en su contexto actual. Y en ese sentido, tú como especialista en promoción lectora, también como colega, ya que eres docente diferencial, ¿cómo ves o cuál es tu percepción respecto al sistema educativo y si se hace cargo o no del discurso de los propios adolescentes para su formación? Bueno, una tremenda pregunta en realidad y es como muy amplia. Primero, el sistema educativo no es el único lugar donde los adolescentes viven la experiencia de la lectura y del arte en general, ¿no? Porque a veces se reduce mucho lo que es leer o lo que hay alrededor, ¿no? de la lectura y es mucho más que sentarse y leer un libro, sino que es un poco lo que te antecede, la mirada que tú tienes del mundo, cómo te vinculas con el mundo y con las personas, tu vínculo con distintas disciplinas no artísticas. Pero sí es un lugar súper importante y relevante en cuanto a acceso, en cuanto a democratizar la cultura. Otro espacio que me parece también muy importante en relación a esto son las bibliotecas de aula, las bibliotecas CRA, las bibliotecas públicas. Y me parece que es un temón porque los profes a veces no están muy desbordados en cuanto a tiempo, en cuanto a pesos y cargas como emocionales que implican a ser profe en el sistema educativo chileno, ¿no? Y a veces no hay tiempo como para detenerse a vivir la experiencia de la lectura, ni como persona, ni como profesor. Y esto provoca muchas veces que la experiencia de la lectura no sea buena, no sea una experiencia, sea como un deber y sea incluso un trauma, ¿no? Nos traumamos como lectores y pensamos incluso en las experiencias que teníamos nosotros y traumamos a los textos que leemos también, ¿no? Porque es como todo un trauma, la lectura, o puede devenir en eso. Y muchos de estos textos, porque yo creo que no solamente los textos que hablan de adolescentes o que tienen protagonistas adolescentes son textos que pueden leer los adolescentes, ¿no? Porque los jóvenes pueden leer, tener acceso, es así, la idea de la lectura es esta, ¿no? Poder tener acceso a distintos tipos de humanidades y de conocimientos, pero sí la literatura, lo que ahora llamamos, ¿no? Se llama así como literatura juvenil, viene a ocupar como ese espacio de qué pasa con las personas jóvenes
cómo se sienten en estos tiempos, que son los tiempos que corren, y también de repente cómo se sentían siendo jóvenes, no sé, en los 90, qué es lo que une a los jóvenes siendo jóvenes, ¿no? Y la LIG viene como a ocupar como ese espacio y a hablar un poquitito de qué pasa, cómo abordar como el ser joven, ¿no? Estar como es en la cornisa, ¿no? Como decía Cerasti, ¿no? Como caminando y no saber hacia dónde caer, si hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Ese estado como de, no sé, de fragilidad, creo yo. Bueno, yo este libro lo escribí no pensando en que tengo que escribir sobre adolescentes, sino porque me interpelaban como, yo también soy profe, trabajé mucho tiempo en liceos, ahora no trabajo, pero sí tengo un vínculo directo porque estoy desde la universidad, trabajo con practicantes y los llevo a las escuelas y sí hablo con los profes y estoy navegando por los liceos y los colegios de la ciudad y veo cosas, me cuentan cosas de este mundo, ¿no? Y sentía que me interpelaba mucho esa esencia, ¿no? De lectura, como algo como muy narrable. Quería escribir sobre eso. Y creo que sí es importante, o creo que es, no sé si es importante, que está bueno que existan como lecturas que hablen de las juventudes en estos tiempos, porque también la literatura genera un poco de empatía, ¿no? Nos invita un poco a entender a los otros, no es que los adolescentes son así, sino que hay algo que pasa que, bueno, que podemos un poco empatizar, ¿no? Uy, acá yo me gustaría, tengo como varias ideas porque, bueno, me sale un poco la deformación profesional, yo creo. Pero por una parte, claro, está el prejuicio generalizado de que la LIG es una literatura fácil o simple, tanto en su escritura como en su producción y también en la lectura. Pero también, claro, de repente se está haciendo cargo de ciertos discursos que una literatura más canónica o más tradicional no está tomando en cuenta. Pero por otra parte, también tenemos que la lectura en los colegios, y me voy a salir de las bibliotecas, me voy a quedar en el colegio. Em, la lectura en los colegios está súper instrumentalizada para las pruebas estandarizadas. Entonces, ¿cómo ves tú como promotora lectora, como escritora que ha ido avanzando, ha ido cambiando, se ha ido adaptando esta concepción respecto a la recepción de la literatura infanto-juvenil, considerando que, claro, está como el discurso, cada vez se lee menos, salen los informes, CIMSE, PISA, etcétera? Entonces, de cierta manera también, tú como, independiente que ya estás, no sé si naturalizada chilena, pero ya llevas un rato acá. O sea, acá sí, soy ambas, chilena y argentina a la vez. ¿Tienes, por último, no sé, un parangón con lo que pasa en Argentina respecto a la situación de la lectura? ¿Cómo te enfrentas tú desde esta posición a este prejuicio respecto a la literatura infanto-juvenil y el contexto que te mencionaba? Bueno, primero odio los eslogans, o sea, o me parece que a veces no aportan esto de la lectura te hace bien, o leer, como casi leer te da alas, como la propaganda de Red Bull. Pero sí, pues por algo me interesa el fomento lector o el espacio como de la estimulación en torno a la lectura. Creo que un poco al revés. Yo creo que esa literatura que llaman, ¿no? Mal llamada literatura en mayúscula o incluso literatura como mayor, esa literatura mayor debería estar instalada a temprana edad. Al revés debería ser, bueno, no sé si debería ser. Cuando hablamos de literatura, en realidad hablamos de literatura en general. María Teresa Andrade decía, ¿no? Pensemos en una literatura sin adjetivos, ¿no? O eso viene después, viene por añadidura y tiene más que ver con el lector que con la literatura en sí. Pero creo que a temprana edad es súper, súper primordial poner el ojo en qué tipo de personas estamos formando también, ¿no? De personas, digo, de temprana edad, hasta desde que nace, desde que hay una guagua que se conecta con la voz de la mamá, hasta que aparecen las primeras palabras, la lectura de la oralidad, ¿no? Cómo leemos el mundo, como lo que decía Michel Petit, ¿no? Y lo que sucede también, o algo que sucede que es como llamativo, que de lo que se habla hace mucho, ¿no? Y que hay una edad en la que se detiene como el placer o la libertad en cuanto a la lectura, porque a temprana edad hay mucha lectura oral, juegos de palabras,
Hay una gran cantidad de producción ahora, sobre todo o a partir de finales de los 90 hasta ahora, que históricamente es re poco, una gran producción de libros muy preocupados y ocupados por lo estético en todo sentido, ¿no? Para los más chiquititos. Entonces yo creo que ahí está la literatura, la gran literatura, la literatura realmente que abre, que muestra y que permite, ¿no?, conmovernos, y hay una edad en la que se detiene, algo pasa, ¿no? Entre los 9, como que hay, bueno, leer como que fome o algo pasa, y ahí también hay que poner un poco el ojo. Pero creo esto, que creo que primero hablamos siempre, yo prego por hablar de literatura, incluso ni siquiera literatura juvenil, pero ahí tiene que ver porque más con los lectores, ¿no? Que con el libro en sí, ¿no? Sino que el libro para un libro de calidad, es un libro que te conmueve, que te moviliza y que te desafía, ¿no? Que te desafía a algo más, porque si no, es como leer una instrucción, instrucciones de uso, como manuales, como que bueno, esto es así y ya sabes que lo que va a venir después, ¿no? Quería detenerme en el concepto de calidad y de experiencia lectora, o yo lo vinculo en realidad con experiencia lectora porque, claro, como docente uno se enfrenta usualmente que la disposición de textos en las bibliotecas, también contextualizando, hay lugares, sobre todo ya saliendo del centro, que es muy complejo acceder a los libros porque no está la cantidad de copias necesarias de las ediciones para que todos los estudiantes lo puedan leer. También se vuelve un problema cuando uno empieza como a abrir las opciones de lectura porque se vuelve más trabajo por una parte para el docente. Por otra parte también tenemos el hecho de que al plantear la lectura quizás de una manera más libre es un poco cuestionado, ya que el mercado coopta la forma de lectura porque está totalmente instrumentalizada para las pruebas estandarizadas. Pero sí me pasa que, y creo que me llamó mucho la atención de la propuesta que hiciste esa vez en el Congreso, y sobre todo ya al mirar tus libros, que tus libros consideran la experiencia de lectura como un todo. O sea, porque ya un libro escolar tiene hojas de mala calidad, lamentablemente, la impresión también muchas veces deficiente, la materialidad también hace que sea complejo de leer. En cambio, estos libros tienen, bueno, son ilustrados, tienen, que claro, eso ya lleva a otro tema, que son los costos, pero dejando de lado el tema de los costos, que implica un libro de estas características, son libros que están considerando la experiencia de lectura completa, que implica que se genere un placer, que uno esté frente a un, odio usar esta palabra, pero frente a un producto bello y que de cierta manera te mueve algo más porque hay cierto cuidado. Y en ese sentido también, además de toda esta experiencia en cuanto a la materialidad, en cuanto a las ilustraciones, en cuanto al trabajo, tú trabajas con un lenguaje poético. Tú trabajas, o tu literatura, o las novelas, por lo menos a las que yo accedí, tienen o beben mucho de la poesía para, en este sentido, contar una historia, para un fin más narrativo. Que en este caso, claro, están Las Niñas Traviesas, Llegaron sin mirar, y Maleducando, que es como el motivo de la entrevista, pero podemos hablar de todo. Entonces, me gustaría preguntarte frente a eso, porque tú estás proponiendo algo que en general, sobre todo en espacios que en este caso son mucho más difíciles de acceder a este tipo de textos, como puede ser ya el sur de Chile. Tú estabas en Valdivia, yo estaba en la región de Aysén, entonces era muy complejo acceder a textos como de estas características. Propones algo distinto, llegas con algo distinto, y eso, por supuesto, debe generar algo. Y te quería preguntar por eso, ¿cómo había sido la recepción y la experiencia de lectura de tu obra por parte tanto de estudiantes como de profesores y de la comunidad escolar en general? Bueno, con Las Niñas Traviesas tuve la oportunidad de compartir con varios grupos. Se me dio y me invitaron, ¿no? Porque a veces como que el libro se lee, yo no sé qué pasa con el libro, ¿no? Pero lo interesante es cuando puedo conversar con otros sobre el libro para develar de alguna manera el misterio de su lectura, porque una cosa es mi misterio, el misterio de mi escritura, de por qué lo hice así y qué sé yo, y otra cosa es cómo lo leen, ¿no? Porque el libro nace y se convierte en otra cosa cuando es leído por los otros, ¿no? Bueno,
tuve muchas experiencias muy lindas acá en Valdivia, hace un tiempo. Esto fue en pandemia, lo mediaron con un grupo de chicos que salía, porque como las niñas traviesas ocurre en Valdivia, y se medió esa vez en Valdivia. Claro, en la ciudad era reconocible, esa ciudad que estaba como afuera, estaban viendo a través del libro, y fue como súper linda la conversación que tuve con los chicos, porque de alguna manera me decían como que podían salir, y que se sentían muy identificados, que era la micro que aparecía ahí era la micro que se tomaban. Me preguntaban mucho por las niñas, con qué niñas me identificaba yo más. Hicieron con el libro un recorrido por Valdivia, bueno, y se sacaron fotos por Valdivia, y ahí me las mostraron en medio de la pandemia, y fue por Zoom esa vez. Entonces, pero fue muy linda esa mediación, y también tuve la oportunidad de mediarlo, bueno, en distintos lugares. Te cuento los lugares donde como que más me sentí conmovida yo. Me invitaron a La Serena, ahí con un grupo de chicos y chicas del liceo Gabriela Mistral, liceo de niñas, o el ex liceo de niñas Gabriela Mistral. Y bueno, la conversación como que fue muy rica, porque también estas escenas que yo planteaba, porque está escrito como en pequeños capítulos, como que permiten de alguna manera, o lo que les ocurrió a ellos fue que los vincularon mucho con sus vidas. Y una niña que venía de Venezuela me contó que, bueno, con todo lo que implica, pasó por muchos países, toda una odisea para llegar a Chile, y se quedó en el norte, y que también era toda una odisea para ella también estar ahí, porque estaba lejos de su familia, y bueno, un montón de cosas. Pero me dijo, que a mí me conmovió, porque claro, me dijo que se había sentido muy acompañada por las niñas en esto que estaba viviendo. Y bueno, justo era el día antes de las elecciones. Bueno, bueno, pero creo que es un libro que me ha dado muchas alegrías en ese sentido, de que siento que algunas personas al menos se conmovieron con el relato, y se movilizaron, o se rebelaron, o se dieron cuenta de cosas, no sé. Bueno, además de que, claro, creo que debe ser muy reconfortante y gratificante ese feedback, esa retroalimentación por parte de los lectores, sobre todo si son niñas, frente a una obra, y cómo dialogan con ella. Pero quiero destacar un aspecto que también tu obra se hace cargo, que quizás lo mencionaste, pero quizás profundizar un poco más, que tiene que ver con la representación de la provincia, con el territorio. En ese sentido, también me pasa con tus novelas, que la representación que se hace de este territorio, que usualmente desde el centro, desde una visión hegemónica, de una visión centralista, es prejuiciosa, es incompleta, es un lugar para el atraso y la aberración. Estoy tomando ahí estoy parafraseando ahí a Pano Paso, que hace poco en un podcast escuché decir, en una entrevista con Cynthia Rimsky, y claro, yo concuerdo completamente con él, porque es el lugar donde está, en el fondo, el lugar donde no está el desarrollo, y por ende es casi poco menos que un lugar sin Dios ni ley. Y en ese sentido también, ¿cómo crees que afecta a las niñeces el hecho de que la representación de los lugares se haga de esta manera? Y cómo también la literatura se puede hacer cargo de ello, como para cambiar un poco este estigma. Claro, bueno, es el imaginario centralista es como muy prejuicioso, ¿no? O juicioso, diría yo, más que nada. Además de aberrante, como dices tú y Jonathan. Yo no sé si eres textual, pero me quedo con esta idea. Algo así, eso es lo que interpretaste y te quedó. Ya. Entonces es así. Bueno, creo que la literatura, a partir de los autores que también tienen un lugar, no sé, yo creo que sí se hace cargo de las provincias. El tema también es la circulación de los libros, ¿no? De qué se lee, cómo se lee, cuánta plata hay en la circulación de esos libros también, porque hay muchos escritores en las provincias que hablan desde esos lugares, ¿no? Que escriben desde esos lugares, que tal vez se desconocen justamente por esta falta de apoyo y de circulación de su obra. Entonces yo creo que sí se hace cargo mucho la literatura de eso, porque hay autores y autoras en todas partes, pero muchas de estas autoras regionales o que viven fuera de Santiago, en este caso, no llegan
obligan a leerse a Santiago. Entonces, el imaginario de ellos es de ellos nada más. Como que están ahí, encima Santiago queda en un hoyo, entonces queda ahí como hacia abajo, ¿no? Claro, creo más que nada que eso pasa. Mira, a mí me pasó, porque yo no soy de provincia, yo vivo en Chile hace muchos años, como dices tú, soy casi, pero yo me crié en una capital grande, como Buenos Aires, ¿no? Y lo digo hasta con vergüenza en algún lugar. Igual me crié, o sea, en la provincia de Buenos Aires, pero ahí nomás de capital. Y claro, yo también leía de manera muy centralista o muy europea, ¿no? Pero, y también me pasaba que yo no había visto nunca una gallina, una vaca, o sea, para mí la naturaleza no está, la naturaleza era el Río de la Plata, y no sé, y los bosques de Palermo y la plaza de atrás de mi casa. Entonces yo conocí, porque los libros también te invitan a conocer otras cosas. De repente, por amistades, porque a ver, las amistades son muy importantes en el desarrollo como de la vida lectora, ¿no? De los jóvenes, digo, gracias a unas amigas y en particular a una que sí era de provincia, se me abrió algo, una gigante, y empecé a leer otras cosas, ¿no? Que no me llegaban directamente a partir de las librerías, porque a veces en las librerías hasta esto, aunque lleguen, que están como escondidos estos escritores, porque como no se venden tanto, o hay un tema como de mercado ahí, ¿no? Pero claro, ahí te das cuenta que hay un tema con la circulación. ¿Cómo haces para que estos lectores santiaguinos, como también abran un poco su mente? Hay un tema como de políticas del libro también, del que hay que hacerse cargo, ¿no? De alguna manera. Bueno, y también me pasaba como profe que, bueno, yo soy santiaguino de nacimiento, renegado, aunque yo he ¿Viste? renegado todo. Somos dos renegados, entonces. Esta es la confesión, ¿ya? El momento de la confesión, somos renegados, somos renegados. Pero, claro, me hace mucho sentido lo que dices porque también el introducir de repente en los planes lectores otras opciones era motivo de discusión entre colegas, también entre apoderados, porque claro, no es como lo que es, o sea, primero está la resistencia a la lectura por una parte, y segundo, considerando que, claro, se tiene que cumplir con cierto currículum, independiente de que el currículum sea flexible, etcétera. Como ya son pocas las lecturas y cada vez se lee menos, y me pasaba eso, ¿no? Yo en algún momento, claro, yo quería que se leyera un libro por mes, quizá yo era un poco Estricta. más estricto en ese sentido, pero claro, mis opciones de evaluación trataba de que fueran más abiertas, independiente de que se me impusieran opciones más, o formas más tradicionales de evaluación, que era la típica prueba escrita. Pero independiente de eso estaba el hecho de que introducir quizás textos de corte más local o que se escaparan del canon también era una discusión. Entonces era básicamente también cómo esta visión centralista llega también a la provincia y la coopta. Y claro, era un tema. Pero quiero ahí irme a Maleducándose también a Las Niñas Traviesas, porque en ambos libros está muy presente la disidencia, como, o por lo menos yo me llegó un poco eso como motor vital de sus personajes. Y en ese sentido también, en este contexto actual, donde volvemos una vez más a que el libro termina siendo un producto de mercado, un objeto, ¿cómo crees tú o cómo sientes tú que es posible fomentar esta disidencia a través de la lectura? Que también para uno como autoridad, como profe, la disidencia es compleja porque por una parte uno la puede tratar de estimular, pero también puede ser usada en tu contra. No sé, yo creo que, bueno, puede ser que porque ocurren cosas, porque hay discusiones o conversaciones, no sé si diálogos en torno como a estos temas que de repente a algunas personas cuesta como de repente abordar por formación, ¿no? Pero yo no sé si es que me quiero hacer cargo. Bueno, sí hay una apuesta como política, porque siempre la hay, pero creo que hay identidades, hay algo que es innegable, que es que hay exploraciones del cuerpo, exploraciones sexuales, y hay distintas identidades sexuales, identidades de género, eso es parte de la vida, y creo que lo que hago en ambos libros, a partir de estas motivaciones que son en el caso de las niñas traviesas, de las niñas más pequeñas que
les está cambiando el cuerpo, que están creciendo, están entrando como a ese lugar de la adolescencia, y Maleducandos, que aborda directamente el campo de las juventudes y las adolescencias, y ahí el campo es muy abierto, ¿no? Entonces creo que para mí fue como muy normal hablar como de estos temas, como que no fue algo que me impuse, que tengo que hablar o tienen que haber personajes. De hecho, no todos los personajes, ni en Las Niñas, ni en Maleducandos, hay algunos que son heteronormados, digamos, ¿no? Entonces, pero creo que es importante como que haya distintos personajes, distintos tipos de personajes, como los personajes que hay dentro de una sala de clases, ¿no? Que son todos distintos, muy distintos. Me pasó también que, claro, observé o me pareció percibir entre Las Niñas Traviesas y Maleducandos como una especie de bisagra, que está justo ese cambio entre estas adolescentes que dejan la educación básica y pasan a la educación media, y ya la educación media en Maleducando con todo el abanico de posibilidades y también de la fragilidad propia de los adolescentes, y que también como docente uno se veía expuesto y que tenía que también aprender a mediar con eso. En ese sentido, me gustaría que me comentaras del proceso de escritura. Bueno, Maleducando, empezó la idea de Maleducandos hace mucho tiempo, cuando yo era joven. Sigo siendo joven, pero más joven adulta, digamos, más del otro lado, que tendría unos como 20 años. Lo digo porque, claro, fue como después del Corralito argentino, que hay algo que como que une, que fue como el estallido del 2001 en Argentina, que tiene ciertas similitudes con el estallido de aquí de Chile. Este de 2019, sí. Claro, ahí con un grupo, en realidad esto fue como con dos amigas, con las que, una amiga y un amigo en realidad, con las que compartíamos como el mundo el interés por la lectura o por escribir. Empezamos a hacer como un juego donde cada uno escribía, me tocaba un poema, un texto como más poético vinculado a la escena escolar, ¿no? No hay nada, ningún texto de ese momento que está en Maleducandos ahora, por si acaso, pero sí estaba como la idea, ¿no? Incluso el título. Y después de muchos años, esto quedó como estos proyectos que quedan ahí. Lo encontré cuando me mudé, encontré unos textos impresos, que fue chistoso. Pero después de un tiempo, cuando yo empecé a trabajar como profe y empecé como a ver cosas, a escuchar cosas, a vivir cosas, empecé a escribir. Pero así sin estas escenas, porque el libro son escenas también, como situaciones como que viven distintos adolescentes o jóvenes, ¿no? Estos capítulos, ¿no? Que los enmarca como la juventud o la adolescencia o la vida escolar. Y después, cuando fue el estallido social acá en Chile, ahí como que me lancé a escribir mucho. Y aparte porque estaba como con mucha bronca también yo, y tenía como un ímpetu como de escritura desde un lugar, mucha carga emocional. Porque bueno, después fue el rechazo de la Constitución, fue un golpe también para mí, para hijas adolescentes de amigas que fueron como de alguna manera los jóvenes los que empezaron con esto, a esta apertura, ¿no? Y bueno, y ahí fue donde se escribió, durante el estallido, en realidad un poco antes, y después del estallido con la pandemia. Y después los textos se los mandé a la Gladys, los leyeron unas amigas también antes, que a mí me gusta recibir opiniones también, porque a veces no sé si lo que estoy haciendo está bien, si me gusta como que opinen. Y bueno, y a la Gladys le gustó, y después de un tiempo, igual porque los libros a veces tardan en publicarse por distintas razones, ¿no? Y después de un tiempo, bueno, porque a Gladys le gustó y lo ilustró Camil Jerez. Todo esto fue medio en pandemia, porque también me junté con él virtualmente, así como estamos nosotros ahora, conversamos sobre el libro, él estaba en México, y bueno, y después se publicó. Esa es la historia. Quiero preguntarte por tu obra poética. Tienes Las Niñas del Jardín, que es un libro de poesía infantil, y hace poco sacaste, bueno, tú me corregías en off, fue una carpeta, para mí era una plaqueta. Sí. Que se llama La herida del jinete que se cae del caballo, por Poesía y Capitalismo.
Ahí que además de ser un podcast, son un blog y están ahí explorando los libros objeto. Y claro, como la exploración editoriales, sí. Bueno, esta es una carpeta, es que es una carpeta realmente, que funciona como una plaquette porque es una selección de algunos poemas de un libro, en este caso, que se llama La herida del jinete que cae del caballo, y es una carpeta que está construida como sobre la mesa de nuestra casa, porque la hacemos, la editorial en realidad somos Jorge Polanco y yo, y además hay un equipo gigante, como equipo, hay personas tal, detrás como de poesía y capitalismo, como el Jonathan, el Jaime, el Antonio Rioseco, pero esta es una carpeta que está hecha desde la manualidad, y en este caso son 12 poemas que tienen grabados de Jorge Polanco, y bueno, es algo como muy artesanal. Y bueno, y es como esta exploración como editorial que estamos haciendo. Y esta es la mía, pero también hay una de Jonathan Opazo, que son como divagaciones en torno al último discurso de Salvador Allende, Ruido, y ahora estamos haciendo una de Verónica Sonde, que se llama Flor de Cultivo, sobre Gabriela Mistral. Así que nos tienen que seguir en las redes de Poesía y Capitalismo. Por supuesto. No me hago ni publicidad a mí, pero por poesía y capitalismo todo, para mí ha sido un podcast muy inspirador en realidad. Se lo recomiendo mucho, es un podcast muy interesante sobre el oficio de escribir en estos tiempos distópicos. Claro, y el podcast lo llevan Jorge Polanco, Jonathan Opazo y Jaime Pinos, por si acaso. Así que sí, muy, muy bueno. Bueno, a propósito también de la obra, quería preguntarte quizás cómo tú marcas la diferencia de algo, ya, tú me hablabas de textos, de obras, pero quizás ya sea por criterios editoriales, por enfoque, quizás por intereses personales o de formación académica o profesional, llega un punto en que un texto tú decides y dices, ya, esto en realidad va más por la línea de lo infantil o de repente no, va más por la línea de lo experimental. ¿Qué te marca a ti la brújula para orientar un proyecto hacia uno u otro camino? Ay, qué pregunta, porque igual es difícil. Yo soy un poco dispersa tal vez en ese sentido. Pero tiene que ver, yo creo que por una parte tiene que ver por como por el ambiente en el del que yo necesito, como el contexto o el ambiente o el clima, la temperatura del libro que yo estoy escribiendo, ¿no? Porque por ejemplo, Las niñas del jardín, lo escribí a partir justamente de una pregunta que me hace mi hija, que ahora está más grande, pero en ese momento era chica, tenía 5 años, no menos, como 4 años, fue 4 años, y claro, me hace una pregunta como muchos niños y niñas, que es una pregunta filosófica, esta pregunta sin respuesta, y ahí yo me hago cargo de esa pregunta y le trato de responder esa pregunta con este libro de poesía. Entonces ahí yo creo que es un libro de poesía que puede interpelar de manera como que puede interpelar a las infancias y a las adulteces también, porque integra también a cualquier persona. Yo creo que hay muchos libros que son como, hace poco escuché el término apto para todo público de una editorial argentina, ¿no? Que claro, que son libros que de repente apelan más a un público infantil, pero son aptos para todo público igual, ¿no? Pero claro, Las niñas del jardín es un libro de poesía que puede abrir al diálogo, a la conversación con niños chicos, bueno, maleducandos. Las niñas traviesas y Llegaron sin mirar, tienen protagonistas que son jóvenes. Entonces, por eso también pueden interpelar a los jóvenes y digo también a los adultos también. Aparte están escritos, claro, en un lenguaje que es mi estilo de escritura en este momento, ¿no? Porque también uno va abordando o explorando distintas cosas, pero ese estilo de escritura es, como vos decías, creo yo, como más de prosa poética. Tal vez es un poco más desafiante porque no es tan explícito, que deja muchos silencios, eh, cosas por resolver con la experiencia del lector, ¿no?
Con la herida del jinete, que ya es poesía en verso, me gustaría Sí. que me comentaras más tú desde tu posición. Bueno, claro, ahí ese libro tal vez no interpele tanto a los jóvenes porque tienen que ver con situaciones que abordan experiencias de vida vinculadas al tiempo o al paso del tiempo, porque en realidad ese lo escribí, que cada lector lo lee como quiere, pero mi impulso de escribir estos libros fue porque fallecieron 2 tíos míos en situaciones como complejas y de golpe. Entonces, es como un libro donde yo trabajo el duelo, que es mi duelo por estas 2 personas, una que conocí mucho y otra que conocí poco, que me hubiera gustado conocer. Entonces, como que voy pensando en eso y trabajando en eso a partir de la poesía. A mí la palabra me permite también entenderme a mí qué me pasa con eso, no sé, o como bajar mi ansiedad con situaciones como la muerte, ¿no? Entonces, claro, la herida del jinete de repente interpela más a personas más adultas que viven por la experiencia de la vida situaciones similares. Quiero llegar al momento, a la sección estrella de este podcast, quiero preguntarte por las lecturas pendientes. Lo que más me gusta del concepto de lectura pendiente es que es bien ambiguo. Puede ser una lectura atenta, puede ser una lectura que está ahí a la espera. En fin, eres libre de interpretarlo como quieras. Pero sí es muy interesante saber qué es para ti esta lectura pendiente y cuáles serían ellas. Bueno, tengo un montón de lecturas pendientes, o sea, muchas cosas que me gustaría tomar, pero elegí 3. La primera es un libro que lo tengo acá al lado, que no terminé, un libro que dejé a la mitad, porque me pasa a veces que por tiempo o por lo que sea, no termino de leer un libro y queda ahí y después nada, queda ahí hasta que lo retomo, porque es una lectura justamente pendiente, que es Soy un gato de Natsume Soseki, que es una novela que está narrada desde el punto de vista de un gato, entonces es muy divertida, pero no la terminé porque es más larga, pero me encanta ese humor como medio satírico que hay en esa novela y me encantaría darme el tiempo para que no sea una lectura pendiente, sino una lectura en la que estoy. También hay otro que me interesa, que quiero leer, que es de Natura Florum de Clarice Lispector, que es como un herbario en prosa, como en la prosa de Clarice, que es como bien desquiciada a veces, y textos de naturaleza de Gabriela Mistral del Libros del Cardo, porque leí el herbario de Mistraliano que editaron, y esos son textos que quedaron afuera de esta publicación y que publican en ese libro, y quiero tomarlo porque, bueno, además estoy muy metida en Mistral, no porque sea el año de Mistral, sino porque me gusta, me he metido mucho últimamente en su obra, que es inmensa, y ella que es inmensa. Esas son mis 3. Bueno, Marian, agradecerte el tiempo, la confianza, las confidencias, desearte Sí. todo el éxito en lo que se venga. Sé que te diste un ratito acá porque estás preparándonos, bueno, postulaciones, todos están en función de eso, o mucha parte del mundo del libro está en función de eso. Así que gracias por esta pausa, ánimo con ello y espero que podamos volver a conversar en un futuro por lo que sea. Por supuesto, espero que nos podamos encontrar virtualmente o presencialmente donde sea, y gracias por la invitación, me encantó conversar contigo. Eso. Gracias, Manuel. Un abrazo, cuídate. Ya, chao. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes.